Justo en este país, la matanza de 4 adolescentes indígenas que trataban de escapar del adiestramiento de las FARC ha provocado que el gobierno de Gustavo Petro suspenda el alto el fuego con los disidentes de esta guerrilla. El grupo armado niega su participación en los hechos y alerta de que el fin de la tregua solo va a traer más guerra y más muertes. Las fuerzas militares en Colombia reactivan la ofensiva contra las disidencias. El presidente Gustavo Petro ordenó el cese del alto al fuego contra las FARC tras el asesinato de 4 menores que intentaban escapar del grupo armado. Reanudar las operaciones militares contra estos grupos debe estar encaminado principalmente a establecer control territorial y proteger a la población civil. Un informe de las agencias de inteligencia en Colombia da cuenta de las ocasiones en las que el Estado Mayor Central ha violado el alto al fuego. Estos datos se traducen en un total de 33 asesinatos en lo que llevamos de año, 29 de civiles, 2 militares y 2 policías. 8 meses duró lo que yo creo que finalmente está haciendo el gobierno. Y no es buscar el fin de la violencia, sino que al final es pausar la violencia. Los actos violentos no han tardado en regresar a las calles. También en Buenaventura, que fue el primer experimento urbano del gobierno para el cese al fuego entre las bandas criminales. La prueba de tregua en esta región está en crisis. En las últimas 48 horas, el conflicto deja 3 muertos y 6 heridos. Es mucho más que retroceder porque es un nuevo sufrimiento que puede llegar a ser todavía más fuerte de los que se ha vivido. Otras 3 personas han sido asesinadas en el barrio Santander del municipio de Tibú en un ataque terrorista con explosivos. Los propios vecinos brindaron ayuda a los heridos que fueron trasladados a los centros sanitarios. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro rechazó el acto terrorista y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En esta zona del país atentan las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El plan de paz queda ahora en el aire con el fin de la tregua que buscaba llegar a acuerdos con los 5 grupos armados que operan en el país. Bueno, vamos a profundizar un poco en este asunto. Lo hacemos con Yurelkis Arrieta Gómez. Es defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas, constructora de paz en Montes de María, en Colombia, y que se encuentra estos días aquí en las islas, concretamente en Tenerife. Yurelkis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la estamos tratando en las islas? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, pues bienvenida. Bueno, conozcamos un poco más los protagonistas y el entorno de esta situación. Estamos hablando de la guerrilla de las FARC, pero no es exactamente eso, es una escisión de la guerrilla, porque con la guerrilla en general ya se había logrado la paz, ¿verdad? Bueno, se había firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y este grupo, pero de esas disidencias y de todo lo que han nacido nuevos grupos, los cuales tienen diversos nombres, pero siguen con el mismo modo operandi. Claro. Además, tengo entendido que operan en distintos territorios, es decir, hay una escisión en este lugar donde han sido asesinados estos 4 adolescentes, pero digamos que hay otras en distintas partes del país, ¿verdad? Sí, cada parte del país tiene un grupo armado al margen de la ley por el cual son regidos. Yurelkis, las FARC dicen que no han sido ellos, pero la opinión pública aparentemente tiene pruebas contundentes de su participación. Bueno, pueden ser o no ser, pero siempre se le aísla todas las cosas a un grupo como tal por la violencia que ha venido ejerciendo durante años. Claro, y aquí nos encontramos de nuevo con unos débiles que sufren, en este caso las personas que viven en medio de esta zona de conflicto, ¿verdad? Pues sí, no solamente los jóvenes y las niñas y las mujeres son las que sufren todas las violencias que se viven en cada parte del país por los diversos grupos armados o por las pandillas o por las inseguridades que existen, pero siempre son los jóvenes, los niños y todas las personas las que llevan más de toda esta violencia. Claro, no sé cómo lo perciben ustedes allí. En teoría se suponía que un gobierno de izquierdas tendría por lo menos o mayor afinidad o mayor capacidad de diálogo precisamente con esta guerrilla de las FARC, pero aparentemente no está siendo así. Bueno, está todo el acuerdo de paz. Lo que falta es que es el cumplimiento de las dos partes, no solamente del gobierno, sino también de las partes garantes de este acuerdo que ya se había hecho. Y crear estos nuevos acuerdos con los nuevos grupos también y mirar a ver qué es lo que piensan o lo que deparan
para esta sesión de paz y cesar el fuego. Yurelkis, usted ha venido a hablar también, evidentemente, de los derechos de las mujeres, es activista en este asunto en su país, constructora de paz en Montes de María. ¿Cómo está la situación que viene a describir en su país? Me imagino que también va a depender mucho de la zona de la que estemos hablando, ¿verdad? Sí, depende mucho de la zona de la que estamos hablando. En mi caso, los Montes de María, donde existimos lideresas que trabajamos por la paz, por la conciliación del diálogo, por evitar que estos patrones de violencia se sigan sufriendo a través de las mujeres, a través de las niñas, a través de las violencias que no son denunciadas, como la violencia sexual, que es una de las mayores violencias que han sufrido en el marco del conflicto armado las mujeres y las niñas, y que no es visibilizado, que solamente es visibilizado las armas, los muertos, pero no es visibilizado lo que atrofia a las mujeres, lo que golpea a las mujeres en todos estos círculos de violencia, que las mujeres son ultrajadas, asesinadas, violadas, y de eso no se habla. Se habla de las armas, se habla de los muertos, pero no se habla de las secuencias y de las mujeres que están siendo marcadas debido a las violencias sexuales que sufren por estos grupos. Bueno, pues ahí está usted precisamente para dar voz y para dar protagonismo a todas estas víctimas. Yurelkis, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.